Estimados, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de distribución de cargas. Acompáñame a leer el enunciado. La sección transversal de una presa de concreto es como se muestra en la figura. Considere una sección de la presa de un pie de espesor y determine a. La resultante de las fuerzas de reacción ejercidas por el suelo sobre la base AB de la presa y b. La resultante de las fuerzas de presión ejercidas por el agua sobre la cara BC de la presa. Los pesos específicos del concreto y del agua son respectivamente 150 libras por pie cúbico y 62,4 libras por pie cúbico. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad tenemos aquí una presa de concreto que en este momento está soportando una cierta cantidad de agua. El problema nos pide determinar dos partes. La parte A, justamente nos piden hallar la reacción que genera el suelo sobre la base de la presa. Y en la parte B, ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua debido a la presión que se ejerce sobre esta superficie BC? En primer lugar, para calcular la reacción que genera la base sobre la presa, lo que vamos a aplicar son las condiciones de equilibrio. La primera y la segunda condición, por supuesto. Pero para aplicar justamente eso, tenemos que ver lo siguiente. ¿Cuál es el peso total que genera la represa en conjunto con el agua sobre la base? Y así poder aplicar justamente la condición de equilibrio. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es colocar la información que nos brinda el problema. Por ejemplo, aquí lo que podemos apreciar es la sección transversal, pero no podemos saber cuánto de fondo tiene o cuánto de ancho tiene la presa. El problema ya nos dice en el enunciado. Como ancho, vamos a colocarlo acá como B minúscula, es igual a un pie. Tiene un pie de fondo, digamos, ¿ya? O de ancho de la represa. Muy bien, el peso específico del concreto tenemos un valor de 150 libras por pie cúbico. Del agua, 62,4 libras por pie cúbico. Son datos que ya nos brinda el problema y que es importante anotarlo obviamente para la solución. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de dividir toda esta sección que podamos para calcular el peso de cada parte de la represa y así averiguar cuáles son las fuerzas que están yendo hacia abajo, hacia la base de la presa. En principio vamos a dividir, a ver, esta parte. A ver, tenemos por acá las siguientes secciones. Tenemos aquí una sección 1, vamos a colocar por acá, que es la de un triángulo. Una sección 2, que es la de un rectángulo. Esta sección 3, que miren, es una sección que tiene un borde por este lado a manera de parábola. Y esta sección, esta de acá, por lo menos esta de acá, sí es muy importante trabajarlo. Vamos a colocar acá sección 4. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué es importante encontrar la sección de agua solamente de esta porción? ¿Saben por qué? Porque obviamente este peso que puede ejercer el agua lo está ejerciendo sobre la represa y la represa a su vez sobre la base. Por eso es que es muy importante averiguar también el peso de esta porción de agua. Vamos a fronterizarlo con una línea roja para tomarlo en cuenta. A ver, vamos a colocar por acá, ¿ya? Vamos a colocar por acá. Ahí está. Entonces vamos a calcular, jóvenes, miren, el peso de esta sección rectangular, de esta sección parabólica, pero a manera de concreto o hecha de concreto, y esta sección también parabólica, pero en este caso hecho de agua. A ver, el problema nos da datos de peso específico. Lo primero que hay que recordar lo siguiente, que el peso específico, ¿ya? El peso específico se representa por la letra gamma, ¿ya? Se representa por la letra gamma. Y obviamente tiene una fórmula, es igual al peso dividido por el volumen. Con esa fórmula se puede calcular el peso específico. Eso quiere decir que si yo pretendo calcular el peso, sería igual a ¿qué? Al volumen multiplicado por el peso específico. Esta fórmula, jóvenes, va a ser muy importante, porque me dice que el peso de cualquier parte de la represa va a ser igual
¿a qué va a ser igual? Perdón, aquí es volumen, ¿no? Va a ser igual al volumen, ¿ya? Al volumen ya sea de concreto o ya sea de agua, pero multiplicado por su respectivo peso específico. Muy bien, entonces vamos a calcular por acá primero el peso de esa sección 1. Muy bien, vamos a colocar acá peso de la sección 1. Como podemos observar, primero tenemos que calcular el volumen. Aquí lo que tenemos es la sección transversal, que es un triángulo. Perfecto. El volumen va a ser el área de la sección que vemos multiplicado por lo que tiene de fondo. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que tiene de fondo? Esto, un pie de ancho, ¿no? La represa. Entonces, a ver, ¿cuál es el área? Sería acá, área 1, el área que observamos acá, multiplicado por lo que tiene de fondo. Esto de acá es el volumen, ¿sí? El volumen. Por el peso específico. ¿Qué material es esto? Esto es concreto, así que vamos a colocarle gamma sub C. Ya está. ¿Cuál es el área 1? Ah, miren, el área 1 es un triángulo, ¿no? Sería un medio de la base. ¿Cuánto es la base? Aquí lo tenemos, 9, ¿ya? Un medio de 9. Vamos a colocar acá pies, ¿sí? Pies, ¿ya? Un medio de la base por la altura. A ver, la altura es 22 pies, ¿no? La altura del triángulo, 22 pies. Ya está. Un medio de la base por la altura. Muy bien. Esto de aquí, jóvenes, es el área, ¿no? Todo esto es el área. Para que sea volumen hay que multiplicarlo por lo que tiene de fondo. Es decir, un pie. Un pie lo que tiene de fondo. Ahora, hasta aquí tenemos ya el volumen, ¿no? El volumen. Digamos, de aquí para acá es el volumen. Ahora, por el peso específico del concreto, y eso es 150 libras por pie cúbico. Miren, jóvenes, pie con pie con pie, pie cúbico, y pie cúbico abajo se van, ¿no? Esto con esto, con esto y con esto se van. ¿Y qué tenemos en total? Tenemos que el peso 1 nos va a dar un resultado de 14.850 pies. Rápidamente podemos encontrar de manera similar el peso 2. También va a ser área 2 por lo que tiene de fondo, ¿sí? Por el peso específico del concreto, porque obviamente también es concreto. A ver, el área 2, el área del rectángulo. Base, que es 5, por la altura, que es 22. Sería acá 5 pies, ¿ya? Por la altura, que es 22 pies. Lo que tiene de fondo es un pie. Bien, hasta ahí está el volumen. Peso específico del concreto, 150 libras por pie cúbico. Ahí está. Pie con pie con pie, pie cúbico y pie cúbico abajo se van, ¿no? Esto con esto, con esto y con esto se van. Si multiplicamos todo esto, tenemos un resultado de 16.500 pies. Ahí está. Ese sería entonces el peso total de esta sección o de ese volumen de concreto. Vamos al peso 3. A ver, al peso 3. Ah, miren, sería esta parte de acá. A ver, en principio hay que recordar algo que es muy importante en cuanto al área de una parábola. Vamos a tocarlo brevemente por aquí. A ver, vamos a tocarlo por acá. A ver. Bien. Para el caso, por ejemplo, de una parábola, vamos a suponer que esto de acá sea una función parabólica. Si esta parte de acá es A y esta parte de acá es B, esta parte, la parte, digamos, más grande de la sección de parábola, ¿ya? Más grande de la sección de parábola, tiene que ser 2/3 del área del rectángulo. En este caso, 2/3 de A por B. En cambio, la otra parte, la que resta, obviamente, o la que queda, eso va a ser 1/3, la tercera parte del área del rectángulo. Es decir, la parte, digamos, más gordita de la parábola, esta parte de aquí, obviamente es 2/3 del área del rectángulo. Y la diferencia, que es esta parte de acá, es solamente 1/3. A ver, si nosotros observamos, esto sería el rectángulo, miren, jóvenes, ¿no? La parábola es esta, por lo tanto, acá es la parte más gordita, esta parte de aquí. Acá sería 2/3 y acá sería solamente 1/3. El área de aquí sería 1/3 de todo el área de este rectángulo. Entonces, vamos a colocar acá
peso 3 va a ser igual a el área 3 por el fondo, ¿no? Por el fondo. Por el peso específico del concreto, porque esta parte es concreto. A ver, el área 3, como dije, un tercio, ¿ya? Un tercio esta parte del área del rectángulo. A ver, el rectángulo es base 10, ¿no? Acá 10. Y la altura 18. Es decir, la base es 10 pies y la altura 18 pies. Ya está. Muy bien. Y lo que tiene de fondo que es un pie. Hasta ahí está el volumen. ¿Ya? Hasta ahí está el volumen. Por el peso específico del concreto que es 150 libras por pie cúbico. Pie por pie por pie, pie cúbico y pie cúbico acá se van, ¿no? Se van a ir. Entonces tenemos por acá esto con esto, con esto y con esto se va. Como resultado tenemos que el peso de esta sección de acá es 9000. ¿Ya? 9000 pies. Ahí está. Ya tenemos el peso de la sección, de esta sección de concreto. Ahora vamos al peso que genera el agua. A ver, peso 4. Peso 4. Va a ser área 4 por el fondo y todo eso, ya no por el peso específico del concreto, porque se entiende que esto es agua. Así que vamos a colocar acá agua. Ahí está. A ver, esta parte de acá, digamos que es la parte más gordita de la parábola, por lo tanto ya no es un tercio, ahí sería 2 tercios. La base sigue siendo 10 y la altura 18, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá 10, la altura 18. Y lo que tiene de fondo sigue siendo un pie. Por el peso específico del agua, que como sabemos por información del problema es 62,4 libras por pie cúbico. Ahí está. Libras por pie cúbico. Muy bien, acá tenemos nuevamente pie por pie cúbico, y ese pie cúbico se va con este pie cúbico de aquí. A ver, tenemos acá una respuesta de 7488 pies. Perfecto, entonces eso sería el peso justamente que ejerce el agua sobre la represa. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar acá una fuerza, ¿ya? Una fuerza horizontal, que es la fuerza que se ejerce justamente sobre la represa, pero ya no de manera vertical, sino de forma horizontal. Y esa fuerza, miren jóvenes, lo vamos a dibujar acá, ¿ve? En esta parte de aquí. Vamos a dibujarlo más o menos acá, a esa altura. Vamos a dibujarlo, a ver. Bien, entonces tenemos aquí la distribución de fuerza provocada por la fuerza que ejerce el agua sobre la superficie de la presa. Vamos a explicar esto un poquito más detallado. Imagínense que esta parte de acá de B a C de la presa sea esta parte de aquí. Por supuesto, una superficie curva. El agua que está haciendo contacto con la superficie genera dos fuerzas sobre la presa. Una fuerza vertical, que básicamente es el peso del agua que está por encima de la presa, pero también el agua ejerce una fuerza de forma horizontal. ¿Por qué razón? Porque el agua se apoya sobre la superficie. El agua ejerce presión sobre la superficie. Por lo tanto, la superficie horizontal de esta presa también ejerce una fuerza. O también se ejerce sobre esa superficie una fuerza. ¿Cómo calcular esa fuerza horizontal? Básicamente a partir de una distribución que se basa en la presión que tiene el agua con respecto a la profundidad. Aquí podemos observar una distribución de manera triangular. ¿Por qué es triangular? Porque se conoce que, por ejemplo, aquí la presión manométrica es nula o cero. Y conforme vamos sumergiéndonos cada vez más hacia abajo, obviamente la presión va a ir aumentando. Y se entiende que a más presión, obviamente más fuerza. Por lo tanto, esto de aquí, esto debe ser la fuerza más grande posible, porque obviamente se encuentra a mayor profundidad. Esta distribución va a ser muy importante para calcular la fuerza horizontal que se ejerce sobre la presa. Muy bien, aquí, esto de acá, ¿cómo lo calculamos? En principio, eso se le denota con la letra W, que es digamos, la intensidad de aquí para acá, ¿ya?
Vamos a colocar acá su definición. A ver, sea W, ¿ya?, la distribución de fuerza. ¿Cómo calculamos esa distribución de fuerza en este caso? Bueno, en este caso es igual a W, ¿ya?, distribución de fuerza, es igual a B, que en este caso es el ancho o el fondo que tiene la presa, multiplicado por la P de presión, ¿ya? A ver, en este caso, la presión, ustedes si recuerdan un poco de estática de fluidos, la presión es la multiplicación del peso específico por la profundidad, ¿ya? Hay que conocer esto. La presión es igual al peso específico por la profundidad. Entonces, de aquí podemos determinar rápidamente el valor de omega. A ver, sería acá. Omega va a ser igual. El ancho es un pie, ¿sí? El ancho es un pie. Omega, que en este caso es el peso específico del agua, se entiende que el líquido es agua, es 62,4 libras por pie cúbico. Ya está, por pie cúbico. Y en este caso la profundidad, tenemos una profundidad total de 18 pies. A ver, si multiplicamos, bueno, nos va a dar seguramente una cantidad. Esto es 1, va a ser 62,4 por 18, pie con pie cuadrado. Abajo se simplifica, tenemos libras por pie. Ya está. Tenemos acá entonces el valor de la distribución de carga o de fuerza acá, miren, en la base. Ahora sí, ¿cómo calcular esa fuerza? La fuerza que genera el agua de manera horizontal sobre la presa. Vamos a colocarlo por aquí, a ver. Vamos a señalarlo por acá. Vamos a suponer, jóvenes, que esta línea negra, ¿ya? Esta línea negra sea la fuerza total horizontal que aplica el agua sobre la presa. Muy bien, ya sabemos que por distribución de carga podemos hallar justamente el valor de P. ¿Cómo? A través del área. Así que vamos a calcular P. Vamos a colocar por acá, calculando la fuerza P. A ver, P entonces va a ser igual al área, ¿no? Al área del triángulo. Muy bien. ¿La base cuánto es? La base es omega, ¿no? Omega. ¿La altura cuánto es? Ah, la altura es h, ¿no? La altura es h. Como es un triángulo sería por 2. A ver, vamos acá. ¿Cuánto vale omega? Aquí está omega. A ver, acá sería 62,4 por 18 libras por pie. La altura es 18 pies, ¿ya? La altura es 18 pies sobre 2. Hacemos el cálculo acá. Ah, mírenme, antes de hacer el cálculo, pie y pie se van y solamente me queda libras. Entonces, la fuerza horizontal que aplica el agua sobre la presa es 10.109 libras aproximadamente. Perfecto, jóvenes. Ahora vamos a señalar las reacciones sobre la presa para aplicar las condiciones de equilibrio. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que esas reacciones se estén aplicando acá en el punto A. Que toda la reacción de la presa estén señaladas acá en el punto A. Entonces, vamos a colocar por aquí las reacciones. A ver, A, Y, ¿ya? Vamos a colocar por aquí de manera horizontal hacia la derecha a X y por acá un momento, a ver, un momento en A. Claro, se supone que esa presa tiene una base abajo, por lo tanto puedo suponer que está empotrado. Entonces significa que aquí va a haber un par, ¿no? Un momento par. Bien, ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. A ver, tenemos sumatoria, vamos a colocar por acá. Sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. A ver, tenemos por acá entonces fuerzas hacia la derecha. Bueno, recuerden, a 0. Este es igual a decir, fuerzas a la derecha es igual a sumatoria de fuerzas hacia la izquierda. Fuerzas hacia la derecha, a X.
¿sí? A X. Fuerzas hacia la izquierda, solamente P. Así que ya conocemos el valor de P. Aquí está, 10.109 libras. Entonces, jóvenes, ya conocemos por acá justamente el valor de la reacción AX. Ahora vamos a determinar el valor de la reacción vertical. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Esto es igual a decir sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo. Muy bien, fuerzas hacia arriba. Bueno, sobre la presa la única fuerza o reacción hacia arriba sería AY. Así que vamos a colocarlo sencillamente como AY por acá. AY. Muy bien. Fuerzas hacia abajo. Bueno, fuerzas hacia abajo sí tenemos, ¿no? Vamos a hacer acá lo siguiente. Tenemos el peso de ese triángulo, o en realidad es un volumen con sección transversal triangular. El peso también de este volumen con sección rectangular, el peso de este volumen y el peso de este otro volumen. Muy bien, vamos a colocar los pesos de una vez para saber cuánto es el peso total ejercido sobre la presa hacia abajo. A ver, el triángulo que tiene peso 1 es 14.850. Vamos a colocarlo por aquí, a ver. Por aquí. Ahí está. Vamos a mover acá a X un poquito para la izquierda, ¿ya? Vamos a moverlo por acá a X. Ahí está. Y por acá tenemos el peso 1. Por acá exactamente en la mitad debería estar el peso 2. ¿Sí? El peso 2. El peso debido a la sección rectangular. Aquí también debería haber un peso. Vamos a colocarlo por aquí, a ver. ¿Ya? Un peso. El peso que genera esta parte de concreto, peso 3. Y también el peso del agua, ¿no? Porque el agua genera presión sobre la presa y obviamente a la presa lo hace más pesado, ¿no? Así que vamos a colocarlo por aquí, a ver, por aquí. Ya está. Ahí está, peso 4. Correcto. Ya no hay más fuerzas verticales sobre la presa. Eso significa que las fuerzas que van hacia abajo, en este caso sería peso 1 más peso 2 más peso 3 más peso 4. Eso quiere decir, jóvenes, entonces, que la reacción en Y no es otra cosa más que la suma de los 4 pesos. Si sumamos entonces los 4 pesos, peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4, tenemos como resultado 47.838 libras. Entonces, ese es el peso total que genera esta sección de agua con todo el peso de la presa hacia abajo. En respuesta, el suelo también ejerce una reacción hacia arriba con igual, obviamente, magnitud. Ahora vamos a determinar cuál es el momento que se debe generar aquí en ese punto o en esa parte de la presa, para evitar justamente que la presa rote. Para eso, obviamente, tenemos que ubicar correctamente o saber las posiciones correctas de los pesos para después calcular justamente los momentos. A ver, vamos a calcular acá lo siguiente. Todo esto de aquí tiene, observen ustedes, tiene 9 pies. Significa que esto de acá obviamente tiene que estar cerca al ángulo recto, es decir, por aquí, por aquí. Ya está. Entonces, si es que es así, se entiende que este peso está a la tercera parte de toda la base. Si toda la base es 9, se entiende que de aquí para acá es 3. ¿No? Es 3. Entonces, de aquí para acá va a ser 6. Ahí está. De aquí hasta acá. Mejor borramos esta parte de aquí para solamente tomar en referencia, obviamente, 6. Ahora, este peso de aquí, como corresponde a un rectángulo, ese peso tiene que estar ubicado en el punto medio. Entonces, si todo esto tiene un ancho de 5, se entiende entonces que de aquí para acá tiene que ser 2,5.
2,5, ¿no? 2,5 de ancho. Ahí está. Bien, ahora vamos a determinar las posiciones exactas del peso 3 y del peso 4 en estas secciones que son parabólicas. Para que esto sea posible, vamos a recordar las siguientes fórmulas. Bien, jóvenes, entonces tenemos aquí dos secciones parabólicas. Aquí he señalado la parte gordita y acá, digamos, la diferencia, la parte, digamos, delgada. Entonces, podemos percatarnos que este punto C es lo que se conoce justamente como el centroide de su respectiva sección. Nos damos cuenta que del vértice hasta el centroide se encuentra a una distancia de 3/5 de A, 3/5 de esta parte de aquí. Y se encuentra a una altura de 3/8 de B, 3/8 de esta altura. Sin embargo, si observamos esta sección con la que tenemos aquí en el problema nos menciona que el vértice está acá, miren, ¿ve? En la parte superior, no se encuentra acá en la parte inferior. Entonces, no nos hacemos ningún problema, podemos esto invertirlo, digamos, hacia abajo, ¿no? De igual manera, esto lo podemos invertir hacia abajo y tenemos las siguientes imágenes. A ver. Bien, jóvenes, ya tenemos entonces acá las respectivas imágenes. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle las dimensiones que tenemos de acuerdo al problema. A ver, para el caso del agua, de aquí tenemos una distancia de 10 pies. De aquí para acá tenemos una distancia de 10 pies. ¿Correcto? Se entiende que de aquí para acá también tiene que ser de 10 pies. La diferencia es que esto de aquí es agua. Vamos a colocarlo por aquí, a ver. Esto es agua. Y esto de acá no es agua, ¿no? Este de acá es concreto. Vamos a colocarlo por acá. Concreto, a ver. Ahí está, concreto. Ahora, de acuerdo a esto de aquí, se entiende que el centroide debe estar más o menos por aquí. Por aquí, a ver. A ver, ¿a qué distancia? De aquí para acá tiene que ser lo mismo que de aquí para acá. Es decir, 3, vamos a colocar por acá, 3/5 de A. ¿Y cuánto vale A? A vale 10. Entonces sería, a ver, 10 entre 5, 2 por 3, 6. Entonces, en esta parte del agua, la distancia de aquí para acá tiene que ser 6. Vamos a la parte del concreto. A ver, vamos a ver. De aquí para acá, como dije, tiene que ser 10. Vamos a señalarlo por aquí. A ver, para limitar. El centroide tiene que estar más o menos por aquí, a ver, por aquí. Obviamente ejerce su peso hacia abajo, pero la distancia es lo que nos interesa, ¿no? La distancia de aquí para acá. ¿A qué distancia se encuentra ese centroide? De acuerdo a la fórmula, esa distancia es 3 sobre 10 de B, ¿no? Pero B, ¿cuánto vale? En este caso B le pusimos acá, B, a 10. En este caso B vale 10. 3 por 10, 3 sobre 10 por 10. Igual nos va a dar 3. Eso quiere decir que en la sección parabólica, digamos así, del concreto, tenemos una distancia de 3 acá. Vamos a colocarlo acá. 3. Muy bien, ahora lo señalamos en el gráfico. Entonces, de aquí para acá, jóvenes, este peso 3 es del concreto, ¿no? Sería de acá, ¿ve? Se encuentra a 3. Vamos a colocarlo por aquí. Una distancia de 3. De aquí para aquí. En cambio, el peso del agua, ¿sí? El peso del agua está a 6 de este borde. O sea, desde el borde hasta acá serían 6. Es decir, este peso del agua, omega o W4 representa el peso del agua, se encuentra a 6. Ahí está. Bien, jóvenes, como ya conocemos entonces las posiciones correctas de los pesos, ahora sí aplicamos la segunda condición de equilibrio. Muy bien, ya no tenemos espacio por acá, vamos a borrar esta parte de aquí, ¿ya? Para aquí continuar justamente con la solución. Bien. Bien, entonces, jóvenes, vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. A ver, sumatoria de momentos con respecto al punto A tiene que ser igual a 0. Y esto es igual a escribir, como saben ustedes, sumatoria de momentos en sentido horario es igual a sumatoria de momentos en sentido antihorario. A ver, vamos a darnos cuenta. A ver,
Con respecto a este punto, AX y AY se van, pero este de acá, este omega 1 hace un momento que es horario. Este omega 2 también, o peso 2 también hace un momento que es horario alrededor de A. De igual manera el peso 3 y de igual manera el peso 4. Entonces, los momentos que son horarios es peso 1, el que genera peso 1, el que genera peso 2, el que genera peso 3 y el que genera peso 4. A ver, vamos a calcularlo. A ver, momento de sentido horario sería peso 1. Vamos a colocarlo por acá, peso 1. Muy bien. Vamos a colocar de una vez mejor su valor. Peso 1, ¿cuánto vale? 14.850. 14.850. Ese es el peso. Y la distancia hasta el punto A, como podemos observar, es 6. Ya está. Más el peso 2. El peso 2 es 16.500. 16.500. Perfecto. Multiplicado por la distancia de 2 hasta el punto A. A ver, de aquí para acá tenemos 9 más 2,5 sería 11,5. Otro momento horario es el que genera el peso 3. El peso 3 es 9.000. Ya está, 9.000. Ya está. ¿Cuánto es la distancia? A ver, el peso 3. Desde aquí hasta acá hay 14, ¿no? Sería 5 más 9, 14 hasta acá. Más 3 sería 17. 17, correcto. Otro momento que es horario sería el generado por el peso 4. Vamos a colocar acá. Peso 4 es 7.488. Muy bien, ese es el peso 4. Por la distancia del peso 4 hasta acá, a ver, tenemos, hasta acá hay 14. 14 más 6 sería 20, ¿no? De distancia. 20 de distancia. Y se acabaron los momentos que son horarios. Ahora vamos al momento que es antihorario. A ver, tenemos acá un momento que es antihorario, que es el P, mírenme. P genera, si a P lo adelantamos por aquí, genera un momento que es horario. Entonces sería la fuerza P. ¿Pero cuánto vale la fuerza P? Lo tenemos por acá, 10.109. Muy bien, 10.109. Ahora, ¿cuál es la distancia de aquí para acá? Como sabemos, en una distribución triangular, la fuerza resultante, que es esto, se encuentra cerca al ángulo recto. Eso quiere decir que de aquí para acá debe ser la tercera parte de toda la altura. Si toda la altura es 18, como pueden darse cuenta, entonces de aquí para acá tiene que ser 6 pies. Tiene que ser 6 pies. Entonces sería el valor de P, que es esto, por 6, ¿no? P por la distancia que aquí vale 6. Ahí está. Ahí está el momento que es antihorario. Pero hay otro momento generado acá, un momento par. Así, y lo estoy colocando en sentido antihorario. Así que hay que colocarlo acá como MA. Bien, jóvenes, en esa última ecuación tienen una ecuación con una incógnita. Pueden ustedes calcular inmediatamente, determinar el valor de MA. El momento en el punto A es igual a 520.956. En este caso, como es momento, es fuerza por distancia. La fuerza está que se mide en libras. A ver, ¿sí? En libras la fuerza y la distancia en pies. Su momento sería libras entonces por pies. Y ya tenemos ahí entonces el momento que se produce justamente acá en la parte de la base. Como es sentido positivo o signo positivo, se entiende que el momento para el equilibrio tiene que tener sentido antihorario. Bien, jóvenes, ahora nos toca determinar cuál es la fuerza total que ejerce el agua sobre esta superficie curva. Para que esto sea posible, vamos a borrar esta parte de aquí. A ver, vamos a borrar esta parte de aquí. Bien, jóvenes, vamos a suponer que esta línea negra representa justamente esta parte curva de la presa. Esto que sea el punto C y esto que sea el punto B. ¿Qué fuerza ejerce el agua, ya, en su presión sobre la superficie curva? Eso ya lo conocemos, ¿no?
Esa fuerza ya lo habíamos conocido. Básicamente es el peso 4. Vamos a señalarlo por acá de manera más derecha. A ver, ese es el peso 4. ¿Qué tiene? A ver, el peso 4 es 7.488 libras. Ahí está. Ese es el peso total que ejerce de manera vertical el agua sobre esta parte de acá. Pero además el agua ejerce una fuerza también de forma horizontal, es decir, esta fuerza de acá. Y esa fuerza básicamente es la fuerza P, y ya conocemos su valor. En este caso es, si no me equivoco, P es 10.109. 10.109 libras. Correcto. Entonces, la fuerza de presión que ejerce el agua sobre esta parte curva tiene dos componentes, una vertical y una horizontal. ¿Cómo determinamos la fuerza resultante? Es sencillo, básicamente lo determinamos con el teorema de Pitágoras. Por ser fuerzas, justamente, por ser fuerzas perpendiculares, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces colocamos por acá, la fuerza resultante no es otra cosa más que la raíz cuadrada de 10.109 elevado al cuadrado más 7.488 también elevado al cuadrado. Vamos a hacer un poquito más grande por aquí. Muy bien, eso sería entonces, si hacemos el cálculo, tenemos que la fuerza resultante es igual a 12.580 libras. Muy bien, entonces esto sería el módulo de la fuerza resultante. Sería bueno determinar de una vez cuánto es su dirección. Y lo podemos hacer. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Podemos trazar por acá una horizontal, una línea horizontal. A ver, por aquí. Ya está. Y este ángulo puede determinarse, ¿no? Ese ángulo de ahí se podría determinar. A ver, ¿cómo podemos calcularlo? Básicamente con arco tangente. A ver, vamos a señalar por acá. Alfa es igual a arco tangente o tangente a la menos 1. A ver, ¿cuál es la tangente de alfa? Sería esta fuerza entre esta de acá, que es esta. Entonces, el arco tangente debería ser 7.488 entre esta de acá, cateto adyacente, que es esto, ¿no? 7.488 es el cateto opuesto y esto de acá, 10.109, es el cateto adyacente. Sería entonces 10.109. Ahí está. Si hacen el cálculo, jóvenes, de ese ángulo de acá, tenemos que el ángulo es 36,5 grados. Entonces, jóvenes, tenemos que la fuerza resultante que ejerce el agua sobre la superficie curva de la presa es 12.580 libras con una dirección de 36,5 hacia abajo. Bien, jóvenes, ha sido un problema bastante interesante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.